mágica. ¿Qué tal amigos? Los saluda Yajaira. Como siempre es un gusto tenerlos aquí en el canal. ¿Y qué creen? El día de hoy vamos a preparar un delicioso choco flan o pastel imposible. Lo vamos a hacer de principio a fin para que vean qué fácil es prepararlo y que se animen a hacerlo en sus casitas. Suscríbanse y activen la campanita si desean recibir más recetas como esta. Lo primero que haremos será nuestro caramelo. Para eso necesitamos media taza de azúcar. Ponemos a calentar el azúcar a fuego medio o medio bajo. De preferencia hay que hacer el caramelo en el mismo molde que utilizaremos para hacer el choco flan. Siempre que manejamos caramelo hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que las quemaduras son muy peligrosas, así que les recomiendo que a partir de ahora usen guantes porque el calor se extiende rápidamente. Una vez que el azúcar comienza a derretirse, nos apoyamos con una palita para distribuir el azúcar uniformemente. La idea es que se vaya disolviendo y deshaciendo lo más parejito posible hasta que todos los grumos se hayan disuelto. Si el fuego está muy alto o dejamos el caramelo por demasiado tiempo, se nos va a quemar y el color va a ser demasiado oscuro y el sabor va a ser amargo. Así que no queremos eso. Retiramos del fuego y tenemos unos segundos antes de que el caramelo cristalice. En ese tiempo vamos a mover rápidamente el molde para que la base se cubra completamente, que quede algo así como esto, y lo reservamos. El siguiente paso es hacer el pastel de chocolate. Para eso necesitamos una caja de harina para pastel de chocolate, cualquier marca de tu preferencia, una taza y un cuarto de leche, 3 huevos y 4 cucharadas de mantequilla más aceite vegetal, el necesario para completar media taza. Para hacer la mezcla derretimos la mantequilla y el resto lo vamos a agregar de aceite vegetal hasta completar la media taza, que es lo que pide esta receta de mi cajita. Utilizo los dos porque la mantequilla le da sabor, pero el aceite le da humedad, entonces me gusta usar como lo mejor de los dos mundos y queda súper bien. Para la preparación del pastel vamos a colocar en un recipiente la leche, nuestra mezcla de aceite con mantequilla derretida, los 3 huevos y a mí me gusta batir un poquito los ingredientes antes de incorporar la harina de chocolate. Así que batimos muy suavemente porque salpica bastante. Posteriormente agregamos la harina de chocolate que debe estar tamizada. Es súper importante esto porque siempre trae unos pequeños grumitos que no van a permitir que nuestra mezcla quede muy tersa y así les va a quedar más bonito su pastelito. Revolvemos un poquito a mano antes de prender la batidora para que no se nos haga un polvadero por la cocina y bueno, ya cuando estemos listos comenzamos a batir. La idea es no sobrebatir para que no se nos endurezca nuestro pan. Y cuando esté listo, cuando esté incorporado, hasta allí dejamos, no batimos más. Ahora podría ser un buen momento para precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Engrasamos las paredes de nuestro molde con mantequilla y también engrasamos la parte del centro. Así aseguramos que el choco flan salga fácilmente. Si te preguntas cuánta cantidad de mezcla poner en tu molde, recuerda que la mezcla de flan no varía en tamaño una vez que ésta se cocina. En cambio, la mezcla del pastel va a duplicar o a triplicar su tamaño, así que debes tener esto en cuenta y poner menos mezcla de chocolate de la que quieras que se vea finalmente. Ahora, la magia del pastel imposible radica en que la mezcla del pastel de chocolate se agrega en primer lugar, después del caramelo, y que allí mismo se coloca la mezcla del flan en la parte de arriba. Y que en algún momento del proceso de cocción van a invertirse, quedando el flan en la parte de abajo y el pastel de chocolate en la parte de arriba, totalmente separadas. Suena realmente mágico, ¿no? La verdad es que no es magia, es simplemente cuestión de física. Más adelantito les voy a explicar qué es lo que sucede. Y les muestro que siempre dejo un poco de la mezcla de chocolate. Flan napolitano. Para la parte del flan necesitamos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, 5 huevos,
y 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Vamos a poner los 4 ingredientes en la licuadora. Aquí ya tengo mis 2 leches, agrego los 5 huevos y finalmente las 2 cucharaditas de vainilla. Y batimos. Y así rapidísimo ya tenemos lista nuestra mezcla para el flan. Si quieren que su flan quede más lisito, pueden usar un colador al momento de agregar la mezcla para quitarle la espuma. Y bueno, pues ya que llegaron hasta aquí, les voy a decir el secreto de la separación de las mezclas. Es la diferencia en densidades, es decir, en los pesos de cada una de las mezclas. De tal manera que al poner la mezcla del flan se va hacia el fondo y esto hace que la mezcla del chocolate flote y las mezclas se separan solitas. A continuación lo vas a ver muy claramente. Vas a vaciar la mezcla del flan, ya sea con colador o no, pero fíjate, vas a hacerlo exactamente en el mismo punto. Si te das cuenta, el chorrito de la mezcla está cayendo en el mismo lugar. Lo que estamos haciendo es abrir un agujerito, como puedes ver aquí precisamente, en la mezcla del chocolate. Y por ese agujerito es que está entrando toda la mezcla de nuestro flan. Si te fijas, lo único que ha quedado arriba es la primera parte, pero ahorita se va a empezar a absorber y ya solo va a quedar el chocolate por arriba y el flan por abajo. ¿Ves qué facilito? La mezcla de flan sí la uso completita porque si no el flan queda muy chaparrito con respecto al pastel de chocolate. Si ustedes hacen una receta de pastel de chocolate que está muy líquida o muy aguadita, probablemente les va a salir mal porque la densidad es muy parecida a la del flan y entonces se van a mezclar, se van a revolver todas. No va a haber una separación donde una va a flotar. Tapamos nuestro molde con papel aluminio, lo hacemos muy bien tapadito por si llegara a hervir el agua del baño María y que no nos caiga ninguna gota de agua, eso es muy importante. Yo aprieto ahí del centro para que no nos vaya a entrar agua o vapor por ese lugar y nos vaya a condensar por la parte de adentro y se nos echa a perder nuestro flan. Para el baño María yo voy a usar este molde que tengo aquí, en el que cabe perfectamente mi otro molde más pequeño. Y allí voy a agregar el agua que ya debe estar caliente. Y ya en mi horno precalentado acomodo mis 2 moldes. El agua no debe rebasar más de la mitad del molde que contiene las mezclas. Horneamos a 350 grados Fahrenheit hasta que el palillo salga limpio. Cuando creas que ya puede estar listo, comienzas a checarlo. Si no, vuelves a tapar y dejas hornear hasta que el palillo salga completamente limpio. Esto varía muchísimo entre horno y horno. De manera general podemos decir que el tiempo de cocción varía entre 1 hora y media y 2 horas. El mío tardó 1 hora 50 minutos. Si llegara a tardar mucho más tiempo es porque algo no está bien en el proceso. Y finalmente, después de un rato de espera, tenemos aquí nuestro chocoflan fuera del horno. Hay que dejarlo enfriar completamente para que podamos desmoldar. Si está caliente, puede ser que se nos rompa. Y ¡tan! ¿Qué creen? ¿Cómo creen que nos va a salir? Y bien, pues aquí lo tienen, este es el resultado. ¿Cómo lo ven? ¿Se les antoja una rebanadita? Bueno, pues vamos a partirlo, a ver cómo nos quedó por dentro. Y se siente bastante suavecito, muy cremoso. Y miren, aquí podemos ver el escurrimiento del caramelo que se va chorreando hacia la parte del chocolate. Y entonces el pastel o el bizcocho nos queda muy húmedo, muy mojadito. Y sabe súper rico. Amigos, anímense a hacerlo, les aseguro que todos van a quedar encantados. Póngale magia y sabor a sus reuniones familiares o a su próxima fiesta. Además, ya vieron que este pastel imposible, entre comillas, no es tan imposible como parece. Ya hicimos el paso a paso, así que ya no hay excusa ni pretexto para poder disfrutar de este maravilloso postre que es un clásico de la repostería. Gracias por ser parte de este canal. Los espero en otro video.